Antes de empezar, dale like y suscríbete conscientemente. No lo hagas por nosotros. Esta historia es real, y cada interacción ayuda a que este video llegue más lejos, quizá a alguien que reconozca un detalle y cambie todo. Esta historia me la contó una anciana española en una residencia de mayores. Una abuela tranquila, de voz suave, que guardó un secreto durante décadas. Y una noche decidió hablar. Después de lo que confesó, nada volvió a parecer normal. Quédate hasta el final, porque una sola frase puede significar mucho más de lo que imaginas. Tu madre no era más que una mujer de mala muerte, y tú no eres más que un error lamentable por el que me toca pagar, escupió Rodrigo esas palabras a la cara de Manuel, junto con el humo de su costoso habano. Sin siquiera mirarlo a los ojos, Manuel estaba de pie en medio de un lujoso despacho en pleno centro de Lima, y el perfume de su hermano le resultaba más nauseabundo que el hedor a pescado podrido bajo un sol de 40 grados. Rodrigo caminó lentamente hacia el ventanal panorámico, se ajustó los gemelos de una camisa que valía lo mismo que la pesca anual de toda una aldea costera, y soltó por encima del hombro: Padre te dejó esos millones solo porque en sus últimos días se le ablandó el cerebro. Eres una mancha sucia en nuestro apellido. Firma estos papeles, toma tu limosna y lárgate a tus barriadas antes de que cambie de opinión. Aquellas palabras eran solo el comienzo del infierno que su familia le tenía preparado. Manuel no había llegado a la capital por dinero, sino para mirar a los ojos al hombre que, hacía 30 años, había abandonado a su madre a morir en la miseria. Pero en lugar de arrepentimiento, se topó con un muro de odio gélido. Rodrigo y su esposa, Beatriz, no lo miraban como a un hermano, sino como a un insecto. Cuando pisó por primera vez su costoso parqué, Beatriz se tapó la nariz ostentosamente con un pañuelo de encaje, a pesar de que Manuel se había restregado a conciencia en el océano antes del viaje. El almuerzo del primer día se convirtió en un acto de humillación pública. Beatriz ordenó a la sirvienta cubrir la silla de Manuel con un viejo hule para muebles de jardín. No queremos que el olor de tus tugurios se impregne en el cuero italiano, espetó ella, mientras se acomodaba un collar de diamantes que costaba una fortuna. Durante toda la comida hablaron de él como si no estuviera en la habitación. Rodrigo reía a carcajadas, contándole a su esposa cómo Manuel probablemente seguía haciendo sus necesidades detrás de un cobertizo, y lo cómico que se veía con ese saco que le habían comprado para que no los avergonzara ante los abogados. Cada palabra estaba calculada para pisotear su dignidad, para hacerlo sentir como una nulidad cuya vida era un error de la naturaleza. La furia hervía en el pecho de Manuel cuando Rodrigo empezó a profanar la memoria de su madre. Simplemente supo abrirse de piernas ante nuestro padre durante sus vacaciones. Una cualquiera del puerto que soñaba con la vida fácil. No creas que tienes ni una gota de sangre noble. Manuel apretó los puños bajo la mesa con tal fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas hasta sangrar, pero guardó silencio. Veía cómo disfrutaban con su dolor. Esperaban que estallara, que gritara o que se lanzara a los golpes. Así tendrían el pretexto legal para echarlo a la calle como a un salvaje, sin pagarle ni un centavo. La verdadera bajeza lo aguardaba a la mañana siguiente en el despacho del abogado. Ante Manuel pusieron un documento que destilaba el frío de un asesinato jurídico. Para recibir la herencia, debía declarar oficialmente bajo juramento que su madre padecía de sus facultades mentales y que durante años había chantajeado a su padre exigiendo dinero. Rodrigo, con una sonrisa asquerosa y prepotente, le tendió una pluma de oro. Vamos, pescador. Vende la memoria de tu madre. Estoy seguro de que para un muerto de hambre como tú, el dinero no huele mal, aunque apeste a traición. Firma y sé libre. Manuel miró el papel donde, en negro sobre blanco, estaba impresa la calumnia contra la única persona que lo había amado. En sus oídos resonaba la risa de su hermano, que ya celebraba la victoria, seguro de que el pobre mordería el anzuelo. Toda esa mansión con sus marcos dorados le pareció a Manuel más sucia que el mercado de pescado más abandonado. Tomó la pluma lentamente y Rodrigo ya estiraba la mano para arrebatarle el documento. El aire en el despacho se volvió tan denso por la tensión que parecía que iba a estallar en llamas.
Manuel levantó la vista hacia su hermano y en sus ojos no había codicia, sino un asco tan profundo que Rodrigo instintivamente retrocedió un paso. En aquel instante, nadie en esa habitación comprendía aún que Manuel les preparaba una respuesta que haría estremecer a toda la ciudad. Aquí tienes el precio de tu dignidad, esto es exactamente lo que vale la memoria de tu madre. Esa mujerzuela, sentenció Rodrigo mientras lanzaba con desprecio un fajo de billetes sobre la mesa, sin siquiera esperar a que se secase la tinta del documento falso. Manuel miraba el dinero en silencio y luego a su hermano, cuyo rostro resplandecía con el triunfo de un depredador que acaba de acorralar a su presa. Pero Rodrigo se equivocaba. No había acorralado a una víctima, había despertado a un hombre que ya no tenía nada que perder. Los días siguientes, en casa de Rodrigo, se convirtieron en un refinado calvario psicológico para Manuel. El hermano y Beatriz decidieron que, ya que había firmado el papel, ahora era de su propiedad, un juguete doméstico al que podían humillar frente a los invitados. Una noche, invitaron a sus acaudalados amigos, la crema y nata de la élite empresarial de Lima. Obligaron a Manuel a salir ante los presentes con la misma ropa vieja de pescador con la que había llegado. «Caballeros, observen esta maravilla de la naturaleza», proclamó Rodrigo, sosteniendo una copa de espumoso costoso. «Es mi hermano de provincias. Acaba de venderme su parte de la herencia por una miseria, porque en su cabeza salvaje los números no cuadran. Manuel, cuéntale a esta gente distinguida qué se siente al vivir en una choza de paja y soñar con un trozo de pan. ¿O es que ya te acostumbraste a comer solo lo que el océano vomita?». Los invitados estallaron en carcajadas. Beatriz se acercó a Manuel y con aire de superioridad apoyó en su hombro un posavasos de plata para las copas sucias. «Quédate así, querido. Eres tan robusto e inmóvil como una verdadera estatua del fracaso. Al menos sirves para algo en esta casa». Manuel sentía como las miradas de esa gente lo desnudaban, cómo disfrutaban de su ventaja, pero seguía callado, solo sus ojos se volvían cada vez más oscuros como el mar antes de una tormenta. El odio en la casa crecía por horas. Rodrigo fue más allá, ordenó al servicio que no alimentaran a Manuel con ellos. A los pescadores les viene bien el ayuno, les aclara la mente, reía lanzando los restos de su corte de carne al perro justo delante de su hermano. Manuel veía como Rodrigo se encerraba cada noche en el despacho con el abogado, discutiendo cómo despojarlo definitivamente de sus derechos civiles para que nunca pudiera impugnar la renuncia firmada. Preparaban documentos para un peritaje psiquiátrico, planeando recluirlo en un sanatorio para borrar su existencia para siempre. Sin embargo, no tuvieron en cuenta una cosa. Manuel había luchado durante años contra olas gigantes y tormentas donde un minuto de debilidad significaba la muerte. Había aprendido a soportar el dolor, pero nunca a perdonar la bajeza. Mientras Rodrigo celebraba su victoria y bebía vino, Manuel pasaba cada noche, no en la cama, sino junto a la ventana, estudiando los horarios de la guardia y el sistema de seguridad de la mansión. La gota que colmó el vaso cayó cuando Beatriz encontró entre las pertenencias de Manuel la única fotografía de su madre. Un retrato viejo y desgastado que él guardaba cerca del corazón. Se lo arrebató de las manos y, con una risa asquerosa, lo lanzó a la chimenea. «Este no es lugar para basura, Manuel. En esta casa solo debe haber belleza y dinero». El papel ardió al instante. Manuel miró el fuego, donde desaparecía el rostro de la mujer que le dio la vida. En ese momento, algo terminó de romperse en su interior, dejando lugar a una furia fría y calculadora. Levantó la mirada hacia Beatriz y ella, por primera vez en su vida, sintió un miedo auténtico, animal. «Has cometido un gran error», dijo él en voz baja. «Pensaste que vine por el dinero, pero vine para ver cómo todos ustedes se hunden hasta el fondo». Esa misma noche, Manuel desapareció. Cuando Rodrigo entró en su habitación por la mañana para llevarlo ante los médicos sobornados, solo encontró la cama vacía y la caja fuerte de su despacho abierta. Pero Manuel no se llevó el dinero. En el lugar de los fajos de billetes, había un solo objeto que hizo que Rodrigo palideciera y cayera de rodillas, aterrado. «Aquí tienes lo que tanto temías perder, más que a tu propia alma». Esas palabras estaban grabadas a cuchillo directamente sobre la costosa superficie de roble del escritorio de Rodrigo. Allí donde antes reposaban los documentos secretos de las cuentas offshore y las pruebas de evasión de impuestos por millones de dólares, ahora no había más que vacío. Manuel no solo se había marchado, se había llevado consigo el seguro de su hermano, lo único que mantenía a flote su imperio.
Rodrigo deambulaba por el despacho, respirando con dificultad. Su rostro, habitualmente terso y brillante por las cremas caras, se había vuelto gris. Comprendió que el pescador, a quien tomó por tonto, resultó ser un cazador experto. Manuel no se llevó ni un centavo en efectivo, se llevó el material que podía destruir a Rodrigo en un solo día. Cada paso de Manuel en esa casa había sido parte de un plan. Mientras Rodrigo lo humillaba a la mesa, Manuel estudiaba la cerradura de la caja fuerte, cuyo reflejo veía en las puertas de cristal. La furia de Rodrigo escaló hasta una verdadera histeria. Empezó a descargar su rabia con el servicio y con su esposa. «Fuiste tú dejaste que rondara por la casa», le gritaba a Beatriz, apretándole el hombro con tal fuerza que le dejó marcas en la piel. La audiencia ve cómo su familia dorada y Aidil se desmorona al instante, convirtiéndose en un nido de víboras que se muerden entre sí. Beatriz, en lugar de compasión, empezó a exigir el divorcio inmediato para salvar sus activos antes de que Rodrigo terminara tras las rejas. Su codicia era tan repugnante que, incluso en un momento de peligro, solo pensaban en cómo saquearse el uno al otro. Mientras tanto, Manuel se desvaneció en los barrios más pobres de la ciudad. Rodrigo contrató a detectives privados y sicarios armados. «Encuéntrenlo. No lo quiero vivo, quiero la carpeta con los papeles», fue la orden que recibieron los hombres que rastreaban cada callejón. Irrumpían en pensiones baratas, ponían todo patas arriba y golpeaban a cualquiera que se pareciera a un pescador. Se siente un odio insoportable ante la impunidad de estos ricos dispuestos a derramar sangre por sus papeles. Pero Manuel era astuto. Sabía que la ciudad era como el océano, solo que, en lugar de olas, había muros de concreto. Empezó a actuar a través de la gente a la que Rodrigo nunca prestaba atención. Limpiadores, vendedores ambulantes, choferes, aquellos a quienes Rodrigo había humillado y robado durante años. Manuel unió esa rabia silenciosa en un arma poderosa. Cada mañana, frente a la puerta de la oficina de Rodrigo, aparecía una página de su carpeta secreta pegada a un pescado fresco y podrido. Era una señal. El tiempo corre y el olor de tus mentiras ya lo siente todo el mundo. Rodrigo empezó a perder el juicio. Dejó de dormir, veía el rostro de Manuel en cada espejo. Gastaba miles de dólares en seguridad, pero Manuel siempre iba un paso por delante. Una noche, Rodrigo recibió una llamada. La voz de Manuel era tranquila y fría como el agua nocturna. ¿Recuerdas que dijiste que el dinero no huele mal? Ahora huele a tu miedo, hermano. ¿Querías comprar la memoria de mi madre? Ahora yo compraré tu ruina. Manuel no solo se escondía, estaba preparando una trampa. Citó a Rodrigo en el puerto, en el lugar más sucio y peligroso, donde una vez comenzó la historia de su padre. Rodrigo planeaba llegar allí con un ejército de mercenarios para callar a su hermano para siempre. Aún no sabía que Manuel ya había pactado con periodistas y con la policía, cansados de cerrar los ojos ante las maquinaciones del niño de oro. ¿Viniste por el dinero? Idiota, vine para que lo odies tanto como yo. La voz de Manuel resonaba en el puerto, rompiéndose contra el grito de las gaviotas y el crujir del metal. Rodrigo, rodeado de sus matones, se quedó petrificado, su rostro era una mueca de asombro. Manuel, en lugar de huir, dio un paso al frente, sosteniendo en sus manos no la carpeta de documentos, sino una caja de madera vieja y desgastada. Rodrigo, seguro de su victoria, mostró los dientes en una sonrisa burlona. «Aquí estás, rata inmunda. ¿Pensaste que podrías chantajearme? Esos papeles no valen nada si no los muestras. Y no se los mostrarás a nadie porque terminarás en el fondo del océano». Manuel puso la caja en el suelo y la abrió despacio. Dentro no había dinero ni oro, sino dibujos infantiles, cartas viejas, fotografías amarillentas. Y entre ellas, una sola foto, grande y cuidadosamente restaurada. Una mujer joven y sonriente, sosteniendo a un bebé en brazos. La madre de Manuel de Rodrigo. «¿Este eres tú, Rodrigo?», dijo Manuel, señalando al bebé de la foto. «Mi padre no nos dejó millones a ti y a mí. Nos dejó algo mucho más valioso. Nos dejó instrucciones». En ese momento, de entre las sombras, salió una mujer anciana envuelta en un chal oscuro. Era María, la antigua ama de llaves de su padre, a quien Rodrigo había despedido apenas murió el viejo para no compartir la herencia. Ella sostenía un sobresellado. «Su padre me pidió que les entregara esta carta a ambos cuando recibieran la herencia», dijo María con voz tenue.
Le ordenó a Manuel que no la entregara hasta que Rodrigo comprendiera. Rodrigo arrebató la carta de las manos de María y rompió el sobre. Leyó y su rostro fue transformándose. De la furia al asombro, luego a la incredulidad y finalmente al horror. En la carta, el padre explicaba que, durante todos esos años, no había sido el magnate millonario que todos creían. Su imperio era solo una ilusión creada para el mundo exterior para protegerse de los enemigos que se ganó en su juventud. Todos sus negocios estaban en pérdida y los supuestos millones eran en realidad deudas traspasadas a empresas que estaban a punto de quebrar. El único dinero real, ganado con honestidad, era una suma modesta que había guardado en un fondo secreto para que sus hijos pudieran empezar una nueva vida. Pero puso una condición. Ese dinero solo lo recibiría el hermano que demostrara no ser víctima de la codicia y estuviera dispuesto a sacrificar su propio bienestar por la justicia. Sabía, Rodrigo, que irías tras el dinero. Sabía que despreciarías a Manuel por su pobreza. Y sabía que Manuel, a pesar de su sencillez, buscaría la verdad. Aquel de ustedes que demuestre ser capaz de renunciar a la riqueza fingida y no vender su alma por una ilusión, recibirá la verdadera herencia. La libertad de mis pecados y la oportunidad de una vida honrada. Manuel, debes entregarle esta carta a Rodrigo solo cuando él esté listo para ver la verdad o cuando esté a punto de perderlo todo. Rodrigo bajó la carta, le temblaban las manos. Miró a sus mercenarios, el auto blindado, su lujoso yate atracado en el muelle y de repente no vio riqueza en nada de eso, sino una enorme y mortal trampa. Todos estos años había vivido en un pozo de deudas creyéndose un rey. Y Manuel, el pescador, sabía la verdad y había esperado en silencio. ¿Tú lo sabías?, susurró Rodrigo mirando a Manuel. Sabía que mi padre no era quien tú creías, respondió Manuel. Sus últimas palabras fueron: no dejes que el dinero te pudra el alma como me la pudrió a mí. Me pidió que te enseñara que la verdadera libertad no está en los millones, sino en la honestidad. La historia dio un giro de 180 grados. Rodrigo, tan orgulloso de su imperio, resultó ser un quebrado. Y Manuel, el pobre pescador, era el único que podía salvarlos a ambos si tan solo Rodrigo aceptaba la verdad. ¿Ahora entiendes por qué renuncié a la herencia? Manuel levantó la foto de su madre. No quería vivir en tu mentira. Quería ser libre. ¿Pensaste que era yo quien estaba al borde del abismo, Rodrigo? Mira hacia abajo. Ya estás cayendo y tu dinero no es más que piedras en tus bolsillos. Manuel pronunció esas palabras con una calma tan absoluta que Rodrigo se estremeció más que si le hubieran gritado. Estaba allí, en medio del puerto, estrujando la carta de su padre que acababa de reducir su vida a cenizas. Rodrigo cayó de rodillas directamente sobre el fango del puerto, sin importarle que su traje carísimo se empapara de gasóleo y lodo. Toda su grandeza, toda esa arrogancia refinada con la que humillaba a su hermano, resultó ser solo la reacción defensiva de un hombre insignificante. No poseía un imperio, sino una inmensa burbuja de deuda que Manuel acababa de pinchar con un solo movimiento. Los mercenarios de Rodrigo, al enterarse de la quiebra, simplemente se dieron la vuelta y se marcharon, dejando a su antiguo patrón solo en la oscuridad del puerto. Ni siquiera ellos querían tener nada que ver con un cadáver viviente que no tenía nada más que deudas con gente muy peligrosa. ¿Qué voy a hacer, Manuel?, graznó Rodrigo mirando a su hermano de abajo hacia arriba por primera vez en su vida. Ya no había fuego en sus ojos, solo una desesperación animal. Se lo llevarán todo. Mañana vendrán los acreedores, la policía, el fisco. Beatriz me destruirá. No soy nadie sin esos papeles. Manuel se acercó al borde del muelle y contempló el agua negra del océano que rompía indiferente contra los pilares de concreto. Sacó del bolsillo aquel mismo fajo de billetes que Rodrigo le había lanzado como el precio por la memoria de su madre y lentamente, billete por billete, lo soltó al viento. Los papeles volaron sobre el agua como hojas de otoño. La herencia de nuestro padre no es esta suciedad, Rodrigo, dijo Manuel en voz baja. Él me dejó las coordenadas de un pequeño terreno lejos en el norte, del que ningún banco tiene noticia. Allí no hay oro ni millones, solo hay un viejo bote, redes fuertes y un trabajo duro diario que te llenará las manos de callos en una hora. Es el único lugar donde no te encontrarán aquellos a quienes les debes.
puedes venir conmigo y finalmente intentar ser un hombre o quedarte aquí y esperar a que tu jaula de oro se cierre para siempre. A la mañana siguiente, Lima se estremeció con las noticias. La mansión de Rodrigo fue embargada por evasión de impuestos a gran escala. Beatriz, intentando huir con diamantes en su bolso, fue detenida en el aeropuerto. Sus propios abogados, a quienes había prometido una parte, la traicionaron. Todo lo que construyeron sobre la humillación y la mentira se desmoronó en cuestión de horas. Mientras tanto, lejos en el océano, un pequeño bote de pesca cortaba las olas. Manuel estaba al timón, sintiendo la brisa salada en su rostro, su única y verdadera herencia. Y en la popa estaba sentado un hombre con ropa sucia que, por primera vez en 40 años, no miraba una aplicación bancaria, sino simplemente el sol naciente. Manuel no rechazó los millones por ser tonto, sino porque sabía que la verdadera riqueza no es lo que puedes comprar, sino aquello que no aceptarías vender ni bajo amenaza de muerte. Eligió desaparecer para ser libre por siempre, dejando la ciudad solo la leyenda de un pescador que resultó ser más rico que todos los reyes de Lima juntos. Este es el verdadero precio de tu alma, hermano. Mírala bien antes de que se consuma hasta las cenizas. Manuel arrojó sobre la cubierta del bote una pesada caja de hierro, la que Rodrigo consideraba su última esperanza para salvar su fortuna. Rodrigo se lanzó sobre ella, rompió el cerrojo y quedó paralizado. Dentro no había oro ni acciones, solo yacían unas redes de pesca viejas y un puñado de sal común. Todo este tiempo había perseguido un espejismo que Manuel había construido con sus propias manos. La verdad resultó ser mucho más dura que cualquier bancarrota. Manuel nunca fue el pariente pobre que vino a pedir limosna. Él era el hombre de confianza de su padre, el único que tenía acceso a los verdaderos activos de la familia, ocultos lejos de las sucias maquinaciones de Rodrigo. Manuel no llegó a Lima por una herencia, sino como un juez. Soportó las humillaciones, se mantuvo de pie sobre el hule en lugar de una silla y escuchó los insultos hacia su madre solo para ver si quedaba algo humano en el corazón de su hermano. Rodrigo reprobó la prueba. Ahora, con las luces de Lima quedando atrás en el horizonte, Manuel reveló su verdadero estatus. Resultó ser el dueño de la mayor empresa de pesca ecológica en América Latina, que construyó en secreto mientras Rodrigo malgastaba millones falsos en brillo y vacuidad. Manuel no solo sobrevivió, venció en el terreno donde Rodrigo se creía rey. La vida posterior de Manuel fue la encarnación de la fuerza serena. No regresó a los despachos lujosos, transformó su aldea natal en una ciudad próspera, donde cada pescador tenía una participación en el negocio y los niños estudiaban en las mejores escuelas construidas con los fondos de su fundación. Manuel se convirtió en una leyenda, el hombre vestido con sencillas ropas de lino que podía comprar un rascacielos pero prefería comprar motores nuevos para los botes de sus vecinos. Se casó con la mujer que lo amaba desde que solo tenía un bote viejo y encontró la paz que los habitantes de las jaulas de oro de Lima jamás conocieron. Rodrigo, por su parte, recibió el castigo más severo: permanecer con vida. Manuel no lo entregó a la policía, lo convirtió en su marinero raso. El exmillonario que alguna vez se tapaba la nariz con un pañuelo por el olor a pescado, ahora limpiaba la cubierta y remendaba redes cada día bajo un sol abrasador. Su dorada esposa Beatriz, tras salir de prisión, terminó en lo más bajo, trabajando en las mismas calles por las que antes circulaba en limusina, pero Manuel nunca miró atrás. Hoy, Manuel sale al mar no por obligación, sino porque el océano es el único lugar que no se puede comprar ni falsificar. Se para al timón mirando la inmensidad del agua y sabe que la verdadera riqueza no son los números en una cuenta, sino los callos en las manos. Una conciencia limpia y la posibilidad de mirar al sol sin bajar los ojos por la vergüenza. Él cambió el juego. Ahora no era el error de la familia, sino toda esa élite codiciosa que creía que el mundo les pertenecía. En realidad, el mundo pertenecía al pescador que conocía el precio de cada ola.